Mi nombre es Lucía, y llevo casi 5 años trabajando como asistente administrativa en una de las empresas más reconocidas de la ciudad. Siempre he sido discreta y profesional. Mi prioridad ha sido hacer bien mi trabajo y mantener una relación cordial con todos, especialmente con mi jefe, el señor Maldonado. Él siempre ha sido conocido por su seriedad y ética, alguien respetado por su liderazgo y resultados. Pero todo cambió hace un mes, y mi vida laboral nunca volvió a ser la misma. Recuerdo perfectamente esa noche. Había un proyecto urgente que debía entregarse al día siguiente, y mi jefe me pidió que me quedara un poco más para asegurarnos de que todo estuviera en orden. No era la primera vez que trabajábamos hasta tarde, pero esta vez fue diferente. Eran cerca de las 9 de la noche, y las oficinas estaban casi vacías. Solo quedábamos él y yo. Me llamó a su oficina para revisar unos detalles del proyecto. Cuando entré, su tono era profesional, como siempre. Pero a medida que avanzábamos, noté algo diferente en su actitud. Ya no estaba tan concentrado en los documentos, su voz se relajó, sus gestos eran más cercanos, casi demasiado personales. Lucía, observo tu trabajo durante estos años, y tengo que decirte que eres una mujer brillante. La empresa tiene suerte de tenerte aquí. Al principio, pensé que solo estaba reconociendo mi esfuerzo, algo que rara vez hacía. Pero entonces, agregó algo que me dejó helada. Creo que mereces más que este puesto. Pero también siento que podríamos tener algo más, si tú quisieras. Me quedé paralizada. ¿Había entendido bien lo que acababa de decir? Mi mente se llenó de preguntas. ¿Estaba insinuando algo personal? ¿Esto era una prueba? ¿Un juego? Traté de mantener la calma, pero sintió un nudo en la garganta. Gracias por sus palabras, señor Maldonado, respondí, intentando mantener mi voz firme. Si no hay nada más, terminaré los informes para que estén listos mañana. Él me miró por un momento, como si esperara algo más de mí, pero finalmente ascendió. Claro, Lucía. No quería incomodarte. Solo quería que supieras lo que pienso. Salí de su oficina lo más rápido que pude, con los informes en la mano y una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. Esa noche, apenas pude dormir. Las palabras del señor Maldonado se repetían en mi cabeza una y otra vez. No entendía por qué había dicho eso ni qué esperaba de mí. Desde entonces, estar cerca de él se volvió un desafío. Cada vez que entraba a su oficina, sentía su mirada más larga de lo habitual, y su tono era diferente, menos profesional. Mis compañeros no notaron nada extraño, pero yo estaba alerta a cada gesto, cada palabra. No sabía qué hacer. ¿Debería hablar con alguien del Departamento de Recursos Humanos? ¿O sería peor? Después de todo, él no había dicho nada explícito, pero su insinuación era clara. Tampoco podía permitirme perder este trabajo, era mi única fuente de ingresos, y encontrar algo similar no sería fácil. Pero al mismo tiempo, no quería que pensara que estaba dispuesta a algo más. Tenía que tomar una decisión, pero cada opción parecía arriesgada. Lo único que sabía era que mi relación con el señor Maldonado había cambiado para siempre, y no tenía idea de cómo manejar lo que venía. Después de aquella noche, mi vida en la oficina se convirtió en un laberinto de incomodidad. El señor Maldonado no volvió a mencionar su comentario, pero su actitud seguía siendo diferente. Antes, nuestras interacciones eran puramente laborales. Ahora, cada vez que me hablaba, había algo en su tono, de la manera en que me miraba, que me hacía sentir en alerta constante. Mis compañeros no parecían notar nada. La dinámica en la oficina seguía igual para ellos, bromas en el almuerzo, quejas sobre plazos de entrega y charlas sobre el fin de semana. Pero para mí, cada día se sentía como caminar sobre un campo minado. Una tarde, mientras trabajaba en mi escritorio, sentí su mirada desde su oficina. Cuando levanté la vista, estaba parado en la puerta, observándome. Me sonrió, y luego hizo un gesto para que me acercara. Tragué saliva y me levanté, tratando de parecer calmada. Lucía, solo quería revisar unos detalles del informe de ventas, dijo mientras me pasaba unos papeles. Su tono era profesional, pero había algo en su mirada que me hacía sentir incómoda. Me senté frente a él y comenzamos a revisar el informe. Todo parecía normal hasta que hizo un comentario que me tomó por sorpresa. Sabes, Lucía, la oficina se siente diferente cuando tú no estás. Es extraño, ¿no? No sabía cómo responder, así que opté por ignorarlo y seguir revisando los números. Pero entonces agregó algo más. A veces me pregunto si realmente estás contento aquí. Creo que podrías aspirar a algo más grande, o algo más cercano. Sentí que mi corazón se aceleraba. Sabía que esas palabras no eran inocentes, pero no quería reaccionar de manera que pudiera malinterpretarse. Estoy contenta con mi trabajo, señor Maldonado.
Siempre trato de dar lo mejor de mí, respondí, manteniendo mi tono profesional. Él me miró por un momento, como si evaluara mi respuesta, y luego ascendió. Eso es lo que me gusta de ti, Lucía. Tu dedicación. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Gracias. Me levanté rápidamente, agradecida de poder salir de su oficina, pero no podía ignorar el nudo en el estómago. Cada día que pasaba, sentía que estaba jugando un juego peligroso, uno en el que no había reglas claras y donde el riesgo de perderlo todo era enorme. Esa noche, mientras estaba en casa, no pude evitar pensar en lo que debía hacer. Hablar con recursos humanos seguía siendo una opción, pero tenía miedo de que mi queja no fuera tomada en serio o, peor aún, que se convertiría en un problema mayor para mí. Maldonado era un hombre poderoso en la empresa, alguien que tenía la confianza de los directivos y el respeto de todos. Si me enfrentaba a él, ¿quién estaría de mi lado? Por otro lado, ignorarlo no parecía estar funcionando. Aunque no había dicho nada directamente inapropiado desde aquella noche, sus insinuaciones eran claras para mí. ¿Y si seguía escalando? ¿Y si algún día cruzaba un límite que no pudiera manejar? Al día siguiente, mientras trabajaba en un informe, sentí que alguien se acercaba. Era Mariana, una de mis compañeras más cercanas. Lucía, ¿estás bien? Te he notado un poco distraída últimamente, dijo, con una expresión preocupada. Mariana era alguien en quien confiaba, pero no sabía si debía contarle lo que estaba pasando. Después de todo, si decía algo, corría el riesgo de que el rumor se extendiera, y eso podría empeorar mi situación. Decidí minimizarlo. Solo he estado un poco cansada. Este proyecto me está consumiendo más de lo que esperaba. Mariana pareció aceptar mi respuesta, pero me dio una palmadita en el hombro antes de volver a su escritorio. Mientras la veía alejarse, me di cuenta de que estaba sola en esto. No podía confiar en nadie más, al menos por ahora. Si quisiera manejar esta situación, tendría que encontrar una manera de hacerlo por mi cuenta. Pero la pregunta seguía siendo, ¿cómo? Sabía que el tiempo jugaba en mi contra. Maldonado no parecía dispuesto a dejar esto en el aire, y cada día sentía que su insistencia se hacía más evidente. Tenía que tomar una decisión pronto, antes de que la situación saliera completamente de control. Los días siguientes fueron una batalla constante entre mantener la calma y evitar cualquier situación que pudiera malinterpretarse. Sin embargo, evitar al señor Maldonado no era sencillo. Como su asistente, nuestras interacciones eran inevitables, y cada vez que tenía que entrar a su oficina, sentía un nudo en el estómago. Una tarde, mientras revisábamos un cronograma de reuniones, noté que había algo diferente en su tono. Era más informal, como si estuviera tratando de romper la barrera profesional que siempre habíamos mantenido. Lucía, debo admitir que tu presencia aquí hace que mi trabajo sea mucho más fácil. Eres eficiente, pero también refrescante, dijo, mirándome directamente. Quise fingir que no había escuchado ese comentario y siguió hablando del cronograma, pero él no parecía dispuesto a dejarlo pasar. No tienes por qué ser tan formal todo el tiempo. A veces me pregunto si te relajas en algún momento o si siempre estás tan enfocada como aquí. Su comentario me tomó por sorpresa, pero mantuve la compostura. Es parte del trabajo, señor Maldonado. Siempre trato de dar lo mejor de mí, respondí, sonriendo con frialdad. Pareció captar mi intención y no insistió más, pero sentí que su mirada se quedaba en mí más tiempo del necesario. Salí de su oficina tan pronto como terminé, deseando que el día acabara. Esa noche, mientras caminaba a casa, sentí que el estrés comenzaba a afectarme significativamente. Mi mente no dejaba de darle vueltas a la situación. ¿Qué quería realmente Maldonado? ¿Estaba probando hasta dónde podía llegar, o simplemente disfrutaba de jugar con mi incomodidad? Sabía que seguir ignorándolo no solucionaría nada, pero tampoco estaba lista para enfrentar una confrontación. Decidí buscar información en línea sobre casos similares, esperando encontrar alguna guía. Leí sobre mujeres que habían enfrentado situaciones de acoso en el trabajo y cómo habían manejado las cosas. Algunos habían ido directamente a recursos humanos, mientras que otros habían optado por documentar cada interacción antes de dar un paso más grande. Esa última opción me pareció la más segura. Al día siguiente, comencé a llevar un registro de cada conversación con Maldonado que me hiciera sentir incómoda. Anotaba las fechas, los comentarios exactos y las circunstancias. Sabía que si llegaba el momento de tomar medidas, necesitaría pruebas sólidas. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado. Durante una reunión semanal, Maldonado hizo algo que me dejó atónita. Mientras hablaba sobre un proyecto, mencionó mi nombre de manera elogiosa frente a todos. Gracias a Lucía, este informe salió perfecto. Creo que necesitamos más personas como ella en este equipo. Mi rostro se puso rojo al instante.
Los demás me miraron con sonrisas amables, pero yo sabía que había algo más detrás de sus palabras. Después de la reunión, Mariana se acercó a mí. Bueno, parece que tienes a Maldonado impresionado. Aunque debo admitir, su tono me pareció un poco raro, ¿no crees? Su comentario me puso en alerta. Si Mariana había notado algo extraño, significaba que su comportamiento ya no era tan discreto como creía. Pero antes de que pudiera responder, ella agregó: si hay algo que necesitas contar, ya sabes que puedes confiar en mí. Le sonreí, agradecida por su apoyo, pero no dije nada más. Aún no estaba lista para compartir la verdad. Al final del día, Maldonado me llamó a su oficina nuevamente. Esta vez, su tono era más serio. Lucía, sé que últimamente he sido más abierto contigo, y quiero asegurarme de que no te sientas incómoda. Solo quiero que sepas cuánto valoro tu trabajo, Yati. Sus palabras hicieron que mi piel se erizara. Había algo en su tono que me hizo sentir que esto estaba a punto de ir más allá de lo tolerable. Gracias por su confianza, señor Maldonado. Siempre trato de mantener mi enfoque en lo profesional, respondí, mirando fijamente los papeles en mis manos. Él asintió, pero no parecía completamente convencido. Sabía que no había terminado con esto, y ahora más que nunca, sentía que el tiempo se agotaba. Maldonado estaba difuminando las líneas entre lo profesional y lo personal, y yo tenía que decidir cómo trazar un límite antes de que fuera demasiado tarde. Después de aquella reunión, mi ansiedad creció. Maldonado había cruzado una línea clara, y aunque trataba de mantener la compostura, sintió que la situación se me escapaba de las manos. Sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde, pero cada opción parecía más arriesgada que la anterior. Esa semana, decidí hablar nuevamente con Mariana. Aunque aún dudaba en compartir todos los detalles, necesitaba el consejo de alguien que pudiera entender mi posición. Mariana, ¿alguna vez has tenido que manejar algo incómodo con un jefe? Pregunté, tratando de sonar casual mientras tomábamos café. Ella frunció el ceño, claramente intrigada. ¿A qué te refieres? ¿Pasó algo con Maldonado? Vacilé un momento antes de responder. No estoy segura. Ha estado haciendo comentarios diferentes. Nada directamente inapropiado, pero no sé cómo sentirme al respecto. Mariana me miró con atención, como si intentara leer entre líneas. Lucía, si algo te hace sentir incómoda, no lo ignoras. A veces, los comentarios sutiles son solo el principio. Si necesitas apoyo, estoy aquí, ¿de acuerdo? Su respuesta me tranquilizó un poco, pero también reafirmó mi necesidad de tomar medidas. Decidí que era hora de documentar más a fondo lo que estaba sucediendo. Esa tarde, mientras trabajaba en mi escritorio, recibí un correo de Maldonado. Era una invitación a cenar después del horario laboral. El mensaje decía: Lucía, me gustaría discutir un proyecto importante contigo. Creo que una cena sería un ambiente más relajado para hablarlo. Por favor, avísame si puedes esta noche. Mi corazón se detuvo por un momento. Esto ya no era un comentario ambiguo en su oficina, era una invitación clara a un entorno que podría ser más comprometido. Sentí una mezcla de rabia y miedo. ¿De verdad pensaba que podía presionarme de esta manera? Respiré hondo y decidí responder con firmeza. Gracias por la invitación, señor Maldonado, pero prefiero mantener nuestras conversaciones en un entorno profesional. Estoy seguro de que podemos discutir cualquier asunto en la oficina durante el horario laboral. Presioné enviar y me prepararé para cualquier reacción que pudiera tener. No pasó mucho tiempo antes de que él se acercara a mi escritorio. Su tono era calmado, pero su rostro mostraba una ligera incomodidad. Lucía, no quería hacerte sentir incómoda con mi invitación. Solo pensé que podríamos trabajar más eficientemente en un ambiente diferente. Lo entiendo, señor Maldonado, pero creo que es mejor mantener nuestras reuniones en la oficina. Me siento más cómoda así, respondí, mirándolo directamente. Él ascendió, pero sus siguientes palabras me dejaron intranquila. Por supuesto, respeto tu decisión. Pero si alguna vez cambias de opinión, solo házmelo saber. Esa noche, mientras escribía en mi registro, me di cuenta de que no podía seguir manejando esto sola. Los comentarios, las insinuaciones y ahora la invitación a cenar eran señales claras de que Maldonado no tenía intenciones de detenerse. Decidí que al día siguiente hablaría con recursos humanos. Al día siguiente, me sentí nerviosa mientras caminaba hacia la oficina de la encargada de recursos humanos, la señora Rivera. Era una mujer seria pero amable, alguien que siempre se había mostrado accesible. Cuando me senté frente a ella, respiré profundamente y comencé a contarle todo. Le habló de los comentarios, las miradas, la invitación a cenar, y cómo todo me hacía sentir incómodo. Ella escuchó con atención,
tomando notas y asegurándome que se tomaría en serio mi preocupación. Lucía, gracias por confiar en nosotros. Investigaremos esta situación de inmediato. Mientras tanto, quiero que sepas que tienes todo nuestro apoyo. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Salí de su oficina sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Había dado el primer paso, pero sabía que esto solo era el comienzo. Ahora dependía de cómo la empresa manejara la situación, y aunque sentía que había recuperado algo de control, no podía ignorar el hecho de que Maldonado todavía tenía poder, y eso lo hacía peligroso. Después de mi reunión con la señora Rivera en Recursos Humanos, sentí un peso menos sobre mis hombros, pero también sabía que el camino por delante no sería fácil. No podía evitar imaginar cómo reaccionaría el señor Maldonado si descubría que había presentado una queja formal. Su posición en la empresa lo hacía una figura poderosa, y aunque me aseguraron que mi confidencialidad sería respetada, sabía que este tipo de situaciones nunca eran completamente discretas. Los días pasaron sin incidentes mayores. Maldonado parecía comportarse de manera normal, pero cada vez que pasaba cerca de mi escritorio, sentía su mirada. Era como si supiera que algo había cambiado. Traté de enfocarme en mi trabajo y actuar con la mayor naturalidad posible, pero dentro de mí, la ansiedad seguía creciendo. Un miércoles por la tarde, la señora Rivera me llamó nuevamente a su oficina. Lucía, quería informarte que hemos iniciado un proceso de investigación interna, dijo, con un tono tranquilizador. Hemos hablado con algunos de tus compañeros y estamos recopilando información para proceder de manera justa. ¿Cómo te sientes hasta ahora? Un poco nerviosa, para ser honesta. No quiero que esto afecte mi trabajo o mi relación con los demás, pero sabía que tenía que hablar con usted. Ella asintió con empatía. Es normal sentirse así, pero quiero que sepas que estamos de tu lado. Si en algún momento sientes que necesitas apoyo adicional, no dudes en pedírmelo. Salí de la oficina sintiéndome un poco más segura, pero también consciente de que la situación podría complicarse en cualquier momento. Al día siguiente, mientras estaba en mi escritorio, Maldonado me llamó a su oficina. Mi corazón se aceleró. ¿Había descubierto la queja? Traté de calmarme mientras caminaba hacia su despacho. Cuando entré, él estaba sentado, mirando unos papeles, pero levantó la vista rápidamente. Su expresión era seria, pero no agresiva. Lucía, quiero hablar contigo sobre algo. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Últimamente he sentido cierta distancia entre nosotros. Si hay algo que te moleste, prefiero que me lo digas directamente. Sabía que esta era su forma de tantear terreno, pero no podía dar ninguna señal que lo confirmara. No hay nada, señor Maldonado. Solo he estado muy enfocada en mi trabajo, respondí, manteniendo la calma. Él asintió, pero algo en su mirada me hizo sentir que no estaba convencido. Bien. Espero que eso sea todo. Ya sabes que puedes venir a hablar conmigo si necesitas algo. Asentí y salí de su oficina rápidamente. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, y cada vez era más evidente que él también lo sabía. Esa noche recibí una llamada de Mariana. Lucía, creo que deberías saber algo, dijo, con un tono serio. Maldonado estaba hablando con algunos compañeros en el almuerzo, parecía y molesto. Dijo algo sobre personas que malinterpretan sus intenciones. No mencionó nombres, pero la forma en que lo dijo, no sé, me preocupó. Sentí un escalofrío al escuchar sus palabras. Sabía que Maldonado estaba empezando a sospechar, y eso solo aumentaba el riesgo. Al día siguiente, la señora Rivera me llamó nuevamente. Lucía, hemos recopilado suficiente información para proceder. Quiero que sepas que tu queja es válida, y tomaremos medidas para protegerte. Sin embargo, esto también significa que el señor Maldonado será informado formalmente del proceso. Su declaración me dejó helada. Sabía que este momento llegaría, pero escucharlo de manera tan directa hizo que todo pareciera más real. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, con un nudo en la garganta. Se le notificará y tendrá la oportunidad de dar su versión. Después de eso, tomaremos una decisión. Quiero que sepas que estamos aquí para apoyarte, pase lo que pase. Asentí, agradecida por su apoyo, pero también aterrorizada. Sabía que Maldonado no era alguien que aceptara este tipo de acusación sin luchar, y el verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. La notificación formal a Maldonado marcó un antes y un después en la oficina. Aunque Recursos Humanos mantuvo la discreción, los murmullos entre los compañeros eran inevitables. No mencionaban nombres, pero las miradas furtivas y los silencios incómodos cuando pasaba cerca dejaban claro que todos sabían que algo estaba ocurriendo. El clima laboral se volvió tenso, y aunque trató de mantener la cabeza alta, el peso de la situación era casi insoportable.
Una parte de mí temía la reacción de Maldonado, pero otra sabía que no podía permitir que el miedo me paralizara. Había tomado una decisión y debía sostenerla. Unos días después, la señora Rivera me llamó nuevamente a su oficina. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Lucía, el señor Maldonado ha respondido a la notificación y, como parte del procedimiento, hemos decidido relevarlo temporalmente de sus funciones mientras se completa la investigación. Esto es para garantizar un ambiente de trabajo seguro para todos. Sentí una mezcla de alivio y temor. La ausencia de Maldonado significaba que podía respirar un poco más tranquila, pero también sabía que esto no terminaría aquí. Gracias por informarme. ¿Qué pasará después? Pregunté, tratando de mantener la calma. Si la investigación concluye que hubo un comportamiento inapropiado, se tomarán las medidas necesarias. Quiero que sepas que tu testimonio ha sido fundamental, y estamos haciendo todo lo posible para manejar esto con justicia. Asentí, agradecida por el apoyo, pero sabía que aún no estaba libre de esta tormenta. La semana siguiente fue extraña. Sin Maldonado en la oficina, el ambiente era diferente, pero todavía sentía las miradas y los susurros de algunos compañeros. Mariana fue una de las pocas personas que se acercó para mostrarme su apoyo de manera abierta. Lucía, no sé qué pasó exactamente, pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesitas. Eres valiente por enfrentarte a esto. Su apoyo me dio fuerzas para seguir adelante. Aunque no podía compartir todos los detalles, saber que no estaba completamente sola hacía la carga un poco más ligera. Finalmente, llegó el día en que la señora Rivera me llamó para informarme los resultados de la investigación. Entré a su oficina con el corazón acelerado, preparada para cualquier cosa. Lucía, la investigación ha concluido, y hemos encontrado evidencia suficiente para respaldar tu queja. El señor Maldonado no volverá a la empresa. Ha aceptado una salida voluntaria para evitar un despido formal, pero esto no cambia el hecho de que sus acciones fueron inapropiadas. La noticia me dejó sin palabras. Aunque sabía que esta era la mejor resolución posible, todavía sentía el peso de todo lo que había ocurrido. Gracias, señora Rivera. No fue fácil, pero estoy agradecida por el apoyo que me brindaron. Lo que hiciste no fue fácil, Lucía. Pero marcaste una diferencia, no solo para ti, sino para todos aquí. Si alguna vez vuelves a necesitar algo, siempre estaremos aquí para apoyarte. Salí de su oficina con una mezcla de alivio y cansancio. Maldonado ya no estaba, y aunque sabía que los comentarios y las miradas seguirían por un tiempo, sentí que finalmente podía cerrar este capítulo. Con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad. El trabajo siguió, y aunque la experiencia me dejó cicatrices emocionales, también me hizo más fuerte. Aprendí a valorar mi voz y a no permitir que nadie cruzara los límites que había establecido. Mariana y yo nos hicimos más cercanas, y su apoyo fue clave en mi proceso de recuperación. Sabía que no todos entenderían mi decisión de enfrentar la situación, pero eso ya no me importaba. Había hecho lo correcto, y eso era suficiente. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que aquella noche en la oficina fue el inicio de un camino difícil pero necesario. No solo defiendo mi integridad, sino que también ayudé a construir un espacio más seguro para mí y para los demás.